Zubiri, la unidad ser-deber en la realidad. La crítica a Kant en los escritos de Zubiri se centra fundamentalmente en la noción de deber. El hombre se repite con insistencia en distintos lugares de su obra. Al hacer su vida, selecciona necesariamente entre las posibilidades que se le presentan. En esta ineludible tarea se plantea un problema. ¿Los actos que así elige realizar están justificados o no? Lo específico del comportamiento del hombre se encuentra en que sus actos tienen o necesitan justificación. Zubiri considera que justificar es dar la última razón de nuestro obrar. Lograremos clarificar el problema de la justificación aclarando qué es lo que conduce al hombre a estar en situación de preferir unas posibilidades frente a otras. Por eso, para Zubiri, el problema de la justificación se reduce al problema de la preferencia. Las respuestas dadas a la pregunta sobre los criterios de preferencia o justificación de nuestro obrar son diversas. Zubiri destaca tres: la idea del hombre que cada uno posee por vivir en una determinada sociedad, el deber kantiano y el valor selleriano. Zubiri criticará los tres criterios. A nosotros nos interesa solo la crítica a Kant. Es sabido que para el filósofo de Königsberg, las acciones del hombre están justificadas cuando lo que éste realiza lo hace por cumplir con su deber, y no por seguir las inclinaciones o lo que la sociedad le propone. Es decir, el deber por el deber, en su aspecto formal, constituye el criterio fundamental para medir el grado de preferibilidad en orden a la justificación. En otros términos, las acciones son morales y tienen justificación no por lo que el hombre hace en ellas, sino por la forma como lo hace, esto es, por puro deber. Zubiri encuentra insuficiente este esquema kantiano para explicar las preferencias y se pregunta: ¿por qué tiene el hombre deberes? ¿Cómo se articula el deber con el ser y el deber con la realidad? Si es verdad que se dan dos mundos incomunicados, el deber ser y el ser, ¿cómo se podría hablar de justificación de un acto? Zubiri considera arbitraria la reducción que se opera en Kant del problema de la justificación al problema del deber. Discrepa de la ecuación kantiana deber moral porque hay muchas cosas que, sin existir el deber de realizarlas, el llevarlas a cabo o no será moralmente mejor o peor. Es verdad que sin un mínimo de deber no puede darse la moralidad, pero también es verdad, piensa Zubiri, que el deber no agota el ámbito de la moralidad. Y por eso le plantea a Kant la siguiente pregunta: ¿las cosas son buenas porque se deben hacer o se deben hacer porque son buenas? ¿No pende el deber de algo que lo haga viable? En Sobre el hombre, página 357. Con estas preguntas, Zubiri no solo acusa al planteamiento kantiano de insuficiente, sino que esboza su propia concepción de la justificación moral. Considera que ni la idea del hombre ni los conceptos de deber y valor solucionan con rigor el problema de la justificación. Sería preciso situarse más allá del valor y el deber y llegar a la dimensión de la bondad, a que las cosas real y efectivamente sean buenas, a que el hombre sea real y efectivamente bueno. Sobre el hombre, página 358. Por eso Zubiri rechaza la pretensión de Kant de separar la realidad, el ser, y la moral, deber ser. Considera que el hecho mismo de plantearnos el tema de la justificación nos conduce a un problema más radical: el de averiguar en qué consiste la índole de esta realidad humana, que como realidad es físicamente moral y como moral es físicamente real. Sobre el hombre, página 361. Así pues, el ámbito de la moral no equivale al ámbito del deber o del valor, sino que expresa la realidad física del hombre conduciéndose en cuanto a realidad personal. Zubiri contradice la tesis kantiana de que el hombre es moral en cuanto sujeto de deberes, porque, como se indicó anteriormente, el ámbito de la moral es más amplio que el ámbito de lo debido. Junto a la moral del deber está, por lo pronto, la moral del consejo. Hay unas cosas que son mejores que otras, sin que esto signifique que se está obligado a hacer las mejores. Será cierto que sin un mínimo de deber no hay moralidad, pero el ámbito de lo moral exorbita ese carácter de lo debido. Rechazando esta reducción kantiana, afirma que ese ámbito más amplio es el de lo bueno y lo malo. El deber nos remite al bien y el bien nos remite a la estructura moral del hombre, en tanto que el hombre está ordenado a moverse entre el bien y el mal, en cuanto que él, por su propia real constitución, es efectivamente moral y que precisamente por serlo puede tener y tiene que tener eso que se llama antítesis del bien y del mal. Sobre el hombre, página 364. Para Zubiri no son el deber o el bien y el mal los que fundan la moral, sino justamente el carácter de realidad moral propio del hombre. Este carácter es lo que en El hombre y Dios denomina lo moral, porque pertenece a la misma constitución de la realidad humana. Tal estructura moral del hombre es previa al bien y al mal y, por tanto, previa también al deber. Lo moral es una dimensión física del hombre. Lo moral es a su modo físico. La moral, en el sentido de valores, bienes y deberes, solo es posible fundada en lo moral del hombre. Solo hay bien moral porque el hombre es moral. Más aún, cada una de las distintas morales es solo una plasmación de una inexorable dimensión humana. Las morales se inscriben en lo moral.
Esta distinción entre lo moral y la moral, que Aranguren, como es bien sabido, desarrolló en su Tratado de Ética bajo los nombres de moral como estructura y moral como contenido, conlleva un rechazo al enfoque kantiano. Si la moral depende de lo moral, como parece defender Zubiri, en el fondo el mundo moral deber ser y el mundo psicofísico ser del hombre no están estratificados ni superpuestos sin conexión alguna, como en Kant, mundo sensible o fenoménico y mundo inteligible o numérico, sino que el aspecto psicofísico desgaja el moral y el moral revierte y configura el aspecto psicofísico. Llega Zubiri a la conclusión nada kantiana de que lo moral no es que esté por encima y fuera de lo natural, sino que está exigido por lo natural. De la misma manera que el hombre no puede no preferir y no puede no querer, tampoco puede no poner en juego esta dimensión moral de su ser, incluso para subsistir biológicamente. Es conocido el radical rechazo que Kant profesaba a todo tipo de eudemonismo, excluía en principio la felicidad del ámbito de la moralidad. Zubiri sostiene justamente la tesis contraria. Hay moralidad en tanto en cuanto hay felicidad. Según el filósofo vasco, Kant contraponía la moral a la felicidad porque concebía esta como un sentirse bien en todos los órdenes, algo meramente físico, lo cual no es en absoluto admisible. La forma real y efectiva como el hombre se apropia velis nolis la posibilidad de sí misma no es justamente la felicidad. La felicidad es en sí misma moral. No cabe disyunción entre ser feliz y ser moral. Sobre el hombre, página 394. Sin embargo, Zubiri no solo ajusta la moral con la felicidad, sino también el ser realidad y el deber ser moralidad. Kant pensaba que por un lado la realidad es lo que es y que por otro está la pura norma, el deber. Para Zubiri el deber no se refiere a las normas o a una voluntad que busca cumplir normas, sino que remite a una realidad que nos es debida en orden a la felicidad. Remite a una posibilidad que nos conduce a ser felices. Por eso el deber no se contrapone a la realidad, sino que está inscrito en esa forma de realidad que es la realidad humana, abierta constitutivamente a toda forma de realidad. Con todo ello, Zubiri no afirma que la felicidad sea un deber, sino que más bien es ella la que hace que sean debidos los deberes. En otros términos, lo que es un deber son las posibilidades en orden a la felicidad, cuya forma es la obligación. El término obligación habla de la manera como el deber se apodera del hombre, sin que por ello hayamos de entenderlo como una imposición externa. El hombre está ligado a su propia felicidad, y por estar ligado a ella está obligado a unas posibilidades más apropiadas que otras en orden a su felicidad. Se le pueden imponer deberes porque él mismo es debitorio. Lo propio del deber no es ser impuesto, sino ser apropiando. Y el que sea apropiando pende constitutivamente de que ello sea una realidad debitoria. El carácter impositivo de los deberes se funda, según Zubiri, en algo primario y radical, como es el carácter debitorio del propio hombre. Por consiguiente, si el hombre está vertido constitutivamente al deber por su propia realidad debitoria, queda anulada la separación kantiana entre ser y deber ser, es decir, el hombre es una misma realidad, realidad que es y realidad debida. Son más las revisiones y críticas de Zubiri a la ética kantiana, pero las aquí esbozadas resultan suficientes para percatarnos de que aspectos fundamentales de la ética zubiriana, como el de la justificación, lo moral, la felicidad, la obligación, etc., se plantean y se desarrollan en diálogo crítico con las tesis más duras de Kant. El deber como criterio de moralidad, la separación ser, deber ser y la separación felicidad, moralidad.